eso no importa. Lo más importante es que Él se entera de tus peticiones, algunas, las mejores, las más secretas y todo, y las recibe. Y como es un Dios de amor y de orden, las contesta en su tiempo, eso sí, en su tiempo, porque Él sabe cuál es el momento más oportuno para responder nuestras peticiones. Muy bien, vamos nosotros a compartir la palabra de Dios, pero antes de despedir el año, quiero decirles que el Señor tiene un propósito con cada una de sus vidas. Aquí nadie nació por generación espontánea. El Señor te escogió que nacieras, porque además de estudiar, trabajar, formar una familia y todas estas cosas que tienen que ver con nuestra humanidad, además de eso, mucho más allá de eso, Él tiene unos propósitos más altos. Y esos propósitos es que nosotros hoy dispongamos nuestro corazón para ser instrumentos de Dios en sus manos. Porque Dios hará grandes cosas, grandes maravillas en cada uno de ustedes, que disponga su corazón con generosidad a Dios y decir: Señor, úsame, quiero ser un instrumento en tus manos, un instrumento escogido. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Santo, te adoramos, Dios, en este momento. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llenado de tu amor, de tu gracia maravillosa, para que nosotros podamos, Señor, estar ahora disponibles para ti, Señor. Amado Padre, en tus manos ponemos nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros secretos mejor guardados, todas aquellas cosas que nos son gratas e importantes, y algunas que son necesidades pasajeras, pero necesidades al fin y al cabo que necesitamos satisfacer. Amado Señor, gracias por disponer este día para que nosotros nos llevemos de aquí a ahora las cosas que vamos a necesitar para el año entrante en las manos de Dios, que seamos instrumentos escogidos en las manos de Dios. Por eso, Señor, queremos meditar lo que tú nos traes en tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu toque la mente y el corazón de cada uno de nosotros y derrame su unción sobre cada uno de nosotros, de manera de que podamos hacer el propósito de Dios a partir de este momento y hasta el fin de nuestros días. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque así como hemos orado, así se hace ahora, ya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. A su nombre. A su nombre. Vamos a meditar en la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 10 en adelante. Es un precioso pasaje ocurrido al comienzo de la iglesia. Iglesia que Dios estableció, que Jesucristo estableció el día que el apóstol Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió a esas palabras, dice: como así lo has dicho, yo establezco mi iglesia y te daré las llaves, los principios que abren las puertas, los cerrojos, los candados y todo eso.
Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, así. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Diga conmigo, Ananías. Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. ¿Te está llamando Dios? Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Saulo de Tarso había tenido un encuentro a la salida de Damasco, en los caminos de Damasco, con el Señor, que le transformó totalmente su vida y Dios le habló. Sin embargo, fue tan profundo esa experiencia que él regresó aturdido y se encerró en un aposento a orar. Mientras él estaba orando, dice el Señor aquí, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Dios le permitió ver a Saulo una visión en donde él veía a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En esos momentos el apóstol Pablo estaba pasando un momento angustioso. Un hombre acostumbrado a mandar, un hombre acostumbrado a ser un líder, un hombre acostumbrado a rodearse y relacionarse con lo mejor de su tiempo, ilustradísimo, que hablaba muchos idiomas y era de las pocas personas que en ese tiempo sabía muchas cosas, leer, escribir, matemáticas y todo eso. Era un hombre eminente, pero estaba angustiado porque había perdido la vista y por la experiencia que había tenido con Dios, porque había sido un perseguidor de los cristianos y eso lo tenía a él bastante conmovido en momentos en los cuales Ananías entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, dice el versículo siguiente, versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, cuando el Señor le habla al uno y le habla al otro, a Pablo, a Saulo de Tarso por un lado y a Ananías por el otro. A Ananías le dice que debe ir a donde Pablo, y Ananías, que conocía perfectamente bien a Saulo de Tarso, que era un perseguidor de cristianos y que de mano de él habían pasado muchos mártires y todo eso, dice al Señor lo que parece como algo que no le cabe en la cabeza. Dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Claro, tú no vas a ver el Señor eso, pero él en su confusión también de parte de Ananías, él solo atina a pensar en voz alta, porque ni siquiera le estaba haciendo un reclamo a Dios y ni siquiera se estaba negando. Entonces dice, y aún aquí, este hombre que le ha hecho tantos males a los santos,
tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Diga conmigo, instrumento escogido. Digamos todos juntos, Padre, yo quiero que tú me hagas un instrumento escogido en tus manos. Y dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Aquí ya está mostrando el propósito. Como nos va a mostrar a nosotros también el propósito que vamos a tener, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, entre la gente más poderosa va a llevar ese nombre que antes él perseguía. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. El llamado estaba también con padecimientos, porque los llamados no solamente traen altísimas alegrías, preciosas bendiciones, grandes experiencias hermosas, vivencias extraordinarias, inolvidables, sino que también trae padecimientos. Y el Señor acá está confirmando el propósito que tiene para con la vida de Saulo, y que si esta palabra está todavía aquí ahora, después de tantos siglos y siglos y siglos, es porque esta palabra es para ahora, para nosotros. Amén. Y como es para nosotros, entonces la palabra de Dios nos está diciendo, tú tienes un propósito. Algunos no lo conocen, pero lo vas a conocer. Y una vez conozcas tu propósito, voy a confirmarlo, porque es un cambio de vida extraordinario. Propósitos en todo orden. Y veremos, por ejemplo, ahora lo que sigue. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Obediencia se llama eso. Porque a pesar de que tenía sus reservas, a pesar de que tenía sus temores de ir a donde un perseguidor de los cristianos, él va, a pesar de que él tenía sus reservas. Y entra en la casa y dice, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, ya no era el enemigo, ahora le llama hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Dígale, Señor, envíame a mí. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Dice como escamas, es decir, no eran escamas literales. Era algo parecido a unas escamas, pero no eran literalmente unas escamas. Era alguna clase de quién sabe qué, pero de todas maneras se cayó, se salió, y salió porque salió. Y si el momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esto es interesante desde el punto de vista de lo que el Señor nos está formando ahora, y es aquellas cosas que necesitamos para disponer nuestro corazón
y pedirle al Señor sin ningún temor algo maravilloso, que seamos instrumentos en sus manos. El siervo escogido de Dios tiene una relación personal con Dios. El siervo escogido de Dios no lo parece. A Ananías no le parecía que Saulo de Tarso, el perseguidor de cristianos, era un siervo escogido de Dios. Y al mismo Pablo tampoco le parecía que Ananías, un cristiano oscuro por ahí que nadie lo conoce, viniera a ministrarlo al punto de devolverle la vista. Porque el siervo escogido de Dios es agradecido, es una de las cualidades. Y otra es que tiene frutos buenos. La Biblia dice que el árbol bueno tiene frutos buenos. El árbol malo, sus frutos son malos. Sorprende leer y saber que el Señor tiene discípulos anónimos. Amados, el Señor tiene discípulos aquí en esta iglesia desconocidos, anónimos. No tienen fama ni reconocimiento, pero son siervos de Dios, desconocidos, como este llamado Ananías, con los cuales mantiene una comunión. Aquí hay personas que mantienen una comunión con Dios y Dios les habla. Y hay una confianza necesaria para este tipo de relaciones, de relacionarse con Dios. Tiene que haber fe. Esa es la confianza del uno y del otro. Y eso está reservado no solamente para los predicadores, para los apóstoles, para los maestros. No, eso está para todos. Porque los propósitos que tiene Dios para cada uno de nosotros no son iguales. Son adecuados para cada uno, para cada persona. Porque Dios es un Dios de orden, que Él sabe bien hacer las cosas. Por ejemplo, no le va a poner a una persona imposibilitada cosas imposibles. Él va a poner un propósito en la persona que puede realizar ese propósito. Él lo puede hacer. De manera que llama la atención saber que hay personas en las cuales Dios tiene una relación personal y de trabajo con esas personas, a las cuales les asigna tareas, misiones, encargos, personas las cuales no tienen un ministerio reconocido. A lo mejor no hablan en lenguas todavía o algo así, ¿verdad? Pero para la obra de Dios son instrumentos escogidos. ¿Y sabe qué? Yo creo que en nuestra iglesia siempre ha tenido siervos escogidos de Dios. Antes, ahora y los tendrá siempre entre nosotros. Dios tiene sus Ananías aquí. Están sentados oyendo la palabra. Y otros que se han quedado afuera. Pero están. Ananías está entre ustedes. Y nosotros los pastores sabemos que eso es así. Pues bien, a Ananías el Espíritu Santo le indica que vaya en busca de Pablo, que ore por él, porque Pablo es un instrumento escogido por Dios. Cuando a uno le hablan de instrumentos de Dios,
a lo mejor el mundo, que es más o menos publicitario y todo que se usa hasta ahora, el mundo le llamaría, por ejemplo, es un general de Dios, es un siervo de Dios, es un pastor poderoso, ¿verdad? Pero aunque la persona puede ser conocida o no conocida, por esta ocasión el Espíritu Santo nos está llevando a enfocar nuestra atención en un personaje desconocido llamado Ananías. El protagonista principal de este mensaje no es el apóstol Pablo, sino Ananías. De Ananías se sabe muy poco. La Biblia solo menciona que era un discípulo de buen testimonio y que vivía en Damasco. Sin embargo, con lo poco que sabemos de él, de Ananías, podemos tener muy claro que estamos ante un instrumento escogido. ¿Por qué? Porque el instrumento escogido conoce cuando Dios le está hablando. Conoce la voz del Señor. Porque ¿será que de tantas voces que nosotros oímos todo el tiempo, en sueños, en visiones, en el periódico, en la televisión, en la radio, entre el círculo de amigos, estamos oyendo que nos hablan cada rato, a toda hora, por distintos medios? Pero la clave está en saber cuándo es que tú y yo estamos sintonizados con esa onda maravillosa donde Dios habla. Y el siervo escogido, que yo quisiera que fueran todos ustedes al salir de aquí y se lleven esto para los años que vienen. ¿Por qué? Porque sería maravilloso, maravilloso que todos ustedes pudieran oír o sintonizarse con esa emisora por donde Dios habla y llegue a los oídos de cada uno de nosotros y que puedan sobre todo distinguir, porque es que el diablo también habla y la farándula también habla y la carne también habla. Hay un poco de gente que habla, pero saber distinguir de entre todas esas voces la voz de Dios es un privilegio que quisiera que cada uno de ustedes se lo llevara de aquí esta misma noche para su casa y que le dure a toda la vida. Amén. Eso es el cambio de vida. Instrumento escogido en su relación personal con Dios. Además de la lectura, se desprende que Ananías es una persona que está familiarizada y tiene una relación personal con Dios. Es una relación que está acostumbrada, está habituada a seguir las orientaciones que recibe de parte de Dios para obedecerlas, no para quedarse con lo que le dicen, sino para obedecerlas. En eso consiste ser un instrumento de Dios. Dios le va a poner mensajes, informaciones, le va a dar conocimiento, le va a dar instrucciones, pero con el propósito que lleve a cabo una tarea específica, lleve a cabo un plan específico, desarrolle una actividad específica. Eso lo hace. Es una relación con Dios que entraña obediencia,
una relación que está siempre dispuesta al servicio, una relación que hace que todos los trabajos que se le asignan los recibe sin quejas. Ananías tuvo la tentación de quejarse, pero inmediatamente se reaccionó y dijo: yo voy, yo lo hago. Así mismo es en el caso de nosotros, porque a veces podemos recibir una instrucción de parte de Dios que nos parece inconcebible, irrazonable, pero hay que hacerla sin quejas, sin discrepancias, sin ponerle condiciones. Ah, sí, Señor, yo lo hago, pero tú... Así no es sin condiciones. Y sobre todo una cosa que es otra tentación fuerte: estarse comparando con otros siervos de Dios o con otras personas que tienen ministerio o con otras personas que trabajan para Dios. Esa bendita manera de algunas personas de que se tienen que estar comparando con otros, con siervos. Si somos servidores de Dios, ¿cómo es nuestra relación con Él? ¿Qué tan obedientes somos? ¿Qué tan desinteresados somos? ¿Qué tan quejosos somos? ¿Será que nos andamos comparando nuestro trabajo con el trabajo de los demás? El instrumento de Dios, ¿sabe qué? No parece. Como les decía al principio, a Ananías no le parecía que Saulo de Tarso fuera un instrumento de Dios. Y al mismo Pablo no le parecía que Ananías fuera un siervo de Dios. Sin embargo, era un siervo escogido de Dios para ministrar a otro siervo escogido de Dios. Después de la ministración de Ananías, con el correr de los años, debió llegar a los oídos de Ananías como aquel peligroso Saulo de Tarso que él conoció en aquel momento crítico, que él lo ministró, le puso las manos encima y lo sanó o le devolvió la vista. Ahora, años después de ese acontecimiento, años después de esa experiencia, ahora oye y tiene conocimiento y le llegan las noticias de que Dios está utilizando poderosamente a Pablo. Y nota que este era la realización del propósito de Dios. Pablo se convirtió en un grande del Evangelio. Cardo era un hombre grande ya antes de ser cristiano, pero ya en Cristo Jesús, él se convirtió en alguien sumamente grande e importante para la obra de Dios. Ni Pablo ni Ananías, siendo siervos, se conocían. Al pensar en la transformación de aquel varón violento que había hecho tantos males a los santos, tenía un prontuario horroroso, ¿verdad? Ahora resulta que era el adalid de los cristianos, ¿verdad? Y sin embargo, aquellas palabras iniciales de Jesús cuando le habló a Ananías, le dijo: sin embargo, a pesar de todos sus pecados y a pesar de todas sus maldades, a pesar de eso, es mi siervo escogido. Amén. O sea que aquí hay personas que pueden haber transitado por la vida que es cabrosa, pero si es un siervo escogido de Dios, Él lo transformará y lo llenará de su santa unción para hacer lo mismo. Por eso mismo no vemos que
Los Ananías están aquí entre nosotros, ¿sabes? No los vemos, porque los Ananías no parecen. No parecen. Están aquí entre nosotros, pero no parecen. Fue necesaria la indicación del Señor, precisamente por eso. Ananías presenta una pequeña y respetuosa objeción, porque el mismo Ananías, el encargo que Jesucristo le estaba haciendo, no le cabía en la cabeza. Tratándose de un peligroso enemigo, Ananías solo atina a pensar en voz alta: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Pero a pesar de sus objeciones, Ananías está dispuesto a obedecer. Píllesela, mi amado, píllesela, mi amado. Cuando oiga la voz de Dios, óigala, pero con la disposición de obedecer. De obedecer. Esa disposición de obedecer es una de las cualidades del siervo escogido. Era humanamente impensable y que a ese Saulo de Tarso ahora era el apóstol Pablo. Ananías se quedó pasmado. Podría decirse a sí mismo: ni siquiera yo quería orar por él. El Señor le está diciendo. Y él no quería orar. Y ¿sabe qué? A nosotros nos ha pasado lo mismo. Muchas veces no queremos orar a favor de nuestros enemigos. Saulo representaba un enemigo. Y por esa razón había una reserva fuerte de parte de Ananías. Y él no quería orar, como hacemos nosotros ahora, ¿verdad? Habrá ocasiones en que no queremos orar, pero de alguna forma, por ejemplo, como va uno querer orar por alguien que uno sabe que está hablando mal de uno. Pero hay que orar por los enemigos. Y nuestro Señor Jesucristo decía: bendícelos. Todavía más difícil. Amado, pero el siervo, instrumento de Dios, obedece. Lo hace. Así que vayan comiendo, equipándose para lo que les espera. Amén. Ahora veamos la versión de Pablo, de la misma experiencia. Más adelante leímos el episodio de Ananías en el Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Pero ahora, en Hechos de los Apóstoles capítulo 22, versículos del 12 al 16, dice así. Ya esta es la versión de Pablo. Lea lo que dice Pablo. Dice: entonces uno llamado Ananías, uno del montón, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: déle el aplauso al Señor, déle eso. Su palabra es maravillosa, es preciosa. Y él dijo, ya está relatando Pablo lo que le dijo Ananías. Ananías en su momento no dijo lo que le dijo a Pablo.
Es Pablo ahora quien dice lo que le dijo Ananías en ese momento. Y dice que Ananías le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Oiga bien, Dios de nosotros te ha escogido para que conozcas su voluntad. Es un privilegio maravilloso, es conocer la voluntad de Dios. Cuando uno conoce la voluntad de Dios, uno dice: esto sí pasa y esto no pasa. Esto lo hago y esto no lo hago. ¿Por qué? Porque conoce la voluntad de Dios. A su nombre, a su nombre. Y veas al justo. Hay que aprender a ver a Dios, al justo. Y oigas la voz de su boca. Todo eso se lo estaba diciendo Ananías a Saulo, que no aparece en la primera parte. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Ahora pues, Ananías le dice a semejante personaje importantísimo como era Saulo de Tarso en ese momento. Ahora viene Ananías, el humilde, el desconocido, viene y le dice: ¿qué te detiene? Lo desafía: ¿qué te detiene? Y le da una orden, le dice: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sabe que esta es una de las experiencias extraordinarias? Porque te podrán ustedes imaginar la escena de que está Pablo todo angustiado, desilusionado, ciego, como dice cualquiera, dice: estoy en la mala, nunca he estado peor. Imagínense, ya hasta ahora ya ciego aquí, arrimado en una casa, no me da ni hambre. Tenía 3 días que no comía ni bebía nada de la forma como se sentía, tan decepcionado. Y de pronto que venga un don nadie por ahí y le diga: hey, levántate, levántate, ¿qué es lo que te detiene? Levántate y ves a bautizarte, lava tus pecados invocando tu nombre. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Se levantó, se bautizó y él obedeció. Amén, porque no era la voz de Ananías, era la voz de nuestro Creador. Cuando oímos la voz de nuestro Creador, las cosas cambian. No debemos olvidar que por grande que sea en el espíritu, el evangelista, el maestro, el pastor, el profeta o el apóstol, los instrumentos escogidos de Dios también necesitaron a alguien que les hablara. Necesitaron también creer en el evangelio. Necesitamos también arrepentirnos de nuestros pecados. Hubo gente orando por ellos. Incluso muchos de ellos necesitaron liberación espiritual, sanidad interior, pues son hombres y mujeres como cada uno de nosotros. Todos los que han sido grandes en el evangelio, como Spurgeon, Edwards, el gran Billy Graham, todos tuvieron un Ananías como lo tuvo Pablo. Todos tuvieron un instrumento coído en el cual actuó en distintas circunstancias y con distintas maneras. Tu experiencia va a ser distinta porque tus circunstancias son distintas. Serán de carácter muy personal, serán especialmente para ti.
¿Y sabe qué? Dios siempre tiene gente desconocida como Ananías, que tienen una relación personal con Jesucristo bien fluida, que reconocen la voz de Él, que están dispuestos a dejarse usar por el Señor para realizar sus propósitos. Y están aquí entre nosotros. ¿Amén? El instrumento escogido de Dios produce buenos frutos. No sabemos quién pueda ser un instrumento escogido por Dios hasta llegado el caso de conocer sus frutos. El hombre escogido o la mujer escogida de Dios se va a conocer por sus frutos. Ya hemos nombrado algunos. Primero, distinguir la voz de Dios. Segundo, oír la voz de Dios con el propósito de obedecer, ¿verdad? Y tercero, realizar las tareas, las misiones que le ponga el Señor. Amado, ¿sabe qué? Un domingo llegó a la iglesia una señora que yo no la reconocí en su momento, pero ella, dándose cuenta que yo no la reconocía, se acercó donde mí y me dijo: pastor, en el año 85 usted me compartió de Cristo, me hizo la oración de fe, me llevó a la iglesia y desde entonces mi vida cambió de tal manera que yo nunca me aparté de Dios. ¿Cuántos años hace? Más de 35 años, cuando yo no era ni pastor ni pensaba siquiera que iba a ser pastor. Y esta señora me estaba informando de lo que una vez había hecho, ¿verdad? Y me dice: ¿sabe qué? Ahora toda mi familia es cristiana y tengo un hijo que es pastor en New Jersey, fruto de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. No todos los Ananías, en ese momento yo fui un Ananías para ella. No todos los Ananías modernos actúan como aquel Ananías de Damasco. Con frecuencia, los predicadores en la iglesia son usados como Ananías. Con frecuencia, los que se han parado aquí a predicarles a ustedes la palabra de Dios han sido utilizados por Dios como Ananías para cada uno de los que oyen. Ahora, usted va a saber si va a ser siervo escogido de Dios o no. Porque la mayor parte de los Ananías modernos de ahora que están aquí no saben que son Ananías. Ananías de hoy puede ser de cualquier estrato, de cualquier posición social, quizás una persona humilde, sin mucha cultura, o quizás un gran personaje que a lo mejor no recordamos. Hay Ananías para personas que hoy son instrumentos escogidos. Hay Ananías aquí que son para personas instrumentos escogidos de Dios, que están frente a grandes congregaciones, que poseen todo tipo de doctorados, que viajan por todo el mundo, pero que todo empezó con un instrumento escogido y desconocido que Dios le envió. Líderes de cualquier ministerio para Dios, todos los siervos somos
muy valiosos. Para Dios todos los siervos somos muy valiosos. Diga conmigo, para Dios todos los siervos de Dios son muy valiosos. Por igual, sean pobres, sean chiquitos, sean grandes, sean enfermos, sean enanos o sean gigantes, como quiera que sea, son instrumentos escogidos de Dios. El Señor está diciendo que el siervo de Dios tiene buenos frutos. Así que nosotros nos vamos a llevar desde aquí para el año entrante, de mañana, nos vamos a llevar que un siervo escogido tiene una buena relación con Dios, que un siervo escogido no lo parece. No me ponga a mirarlo así, sí, tú eres un siervo escogido. No lo parece. Puede ser cualquiera de ustedes. Un instrumento escogido. Yo también tuve un Ananías, un instrumento escogido por Dios. Y los otros días tuve la oportunidad de compartir con él, porque ahora mismo ese Ananías es pastor de una iglesia en Bogotá y estuvo por aquí. Y nos conversamos. Ese fue el hombre que me habló a mí. Y con él hice la oración del pecador el 6 de marzo de 1983. Padre, te damos gracias, Señor. Dedicamos a ti, Señor, todas estas cartas que en el día de hoy, el último día del año, nosotros venimos a dedicártela a ti, Señor. Gracias, Señor, por recibir nuestras inquietudes, nuestras necesidades, todas aquellas cosas que a veces nos angustian y aquellas otras en las cuales están nuestros ideales, nuestras expectativas, aquellas cosas que nosotros queremos alcanzar, pero que hasta ahora no hemos alcanzado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te doy gracias porque cada uno de nosotros aquí van a ser útiles para la obra del Señor. Te adoramos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú respondes nuestras cartas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos pues a pasar a... ¿Ya todos depositaron su carta? Si ya todos depositaron su carta, esta es una carta que nadie lee. Es completamente secreta. Por eso, tal cual como usted la trajo, así mismo se la lleva, porque todo lo que está incluida en esa carta solamente lo conoce Dios y usted. Amén. Así que puede llevarse su carta. Hemos dedicado estas cartas al Señor. El Señor las ha recibido. Y ustedes testificarán cuando Dios